misterio para mí. Aun sin verte, oh Señor, sé que estás aquí. Aunque el mundo te niegue, Señor, tu verdad transforma quien yo soy. Me salvaste y con tu amor me revelaste que eres Dios. De que eres Dios. Eres real y estás Hola iglesia, Hola iglesia, buenos días. qué alegría tenerlos con nosotros. Bienvenidos a la iglesia Árbol de Vida, Cruzada Cristiana. Este es un lugar para crecer. Los invitamos a atender todo lo que vamos a tener para ustedes, sobre todo y lo que viene de Dios para sus vidas. Yo sé que será edificación para cada uno de ustedes, pero es necesario tener disposición, ¿no? Y acomodarnos, estar como en un lugar cómodo, no tan cómodo que llegue a dormirse, pero sí confortable, de tal manera que usted le permita prestar toda la atención, disponerse para lo que viene, aprender si hay que aprender, menguar si tenemos que menguar, pero también adorar a nuestro amado Jesús, a nuestro amado Señor. ¿Qué tal? Bien, expectante Ajá. de lo que viene para las iglesias en este tiempo. Así es. Gracias a Dios muchas iglesias tienen el privilegio de poderse reunir otra vez. Otras nos tenemos que sujetar todavía a las normas y eso hace parte de la obediencia, Sí. pero no saben la falta que nos hacen y la falta que nosotros tenemos de poder adorar junto a ustedes y al grupo de alabanza y bueno, todo lo que hacíamos aquí en esta congregación. Sí. Eso hace parte de la nueva normalidad, ¿no? Y los llamamos a todos ustedes que estén muy atentos a obedecer las invitaciones del gobierno, que no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguirnos cuidando porque privilegiadamente en nuestra congregación o nuestra iglesia o nuestros más cercanos, gracias a Dios, no han pasado grandes cosas así muy relevantes, no hemos tenido pues las malas noticias de tener a alguien fallecido, y a diferencia de otras iglesias, y estamos muy contentos por eso, pero tenemos que seguir muy cuidadosos. Esta nueva normalidad nos lleva a estar atentos, a obedecer a nuestras autoridades, pero también a ser responsables con nuestro autocuidado. ¿Nos recuerdas más o menos cuáles son nuestro autocuidado? Bueno, el usar siempre el tapabocas es de uso obligatorio en cualquier lugar que vayan, estar frecuentemente lavándose las manos, llevar siempre en su bolso, en el caso de las mujeres y los hombres, tener su gel antibacterial o su alcohol, guardar distancia a 2 metros de otra persona y en las reuniones que vayan a ser familiares también tener todos los protocolos, estar tomándose constantemente la temperatura y, como dice Santi, no bajar la guardia. Así es, ¿no? Yo creo que algo también muy importante en medio de estas características que hablaban es una buena alimentación. Cuídese, por favor, sabemos que los queremos mucho. El Señor, yo creo que todavía no lo quiere en el cielo. Hay propósitos por cumplirse en su vida, y así inmediatamente, como vamos pasando este mal momento, también nos podremos ya retomar a nuestras actividades de acercamiento, de estas actividades sociales que nos encantan, poder reírnos con toda la tranquilidad sin tener miedo del otro. Entonces esa es la invitación, ¿no? Que logremos ser sabios en esta nueva normalidad, para que en nuestro futuro sigamos adelante y sigamos esperando y anhelando lo que viene de parte de Dios para nuestra iglesia, ¿no? Otra cosita que queremos hablarle en este mes es que es el mes de la Biblia. ¿Qué tal les parece este mes? No, pues la verdad es el tiempo, los meses pasaron rápido y ya que estemos en octubre, ya estamos a diciembre, o sea, ya vamos a acabar este año. Sí. Entonces, el hecho de que octubre sea el mes de la Biblia no significa que lo debemos dejar a un lado, Sí. o que si estamos aislados y no nos vemos, que no lo vamos a celebrar, no. Sencillamente es darle reconocimiento a la palabra de Dios. Así es. Y yo creo que aún así no tener actividad, digamos, o si tal vez usted nos ve por primera vez o es de otra iglesia, bueno, sea cual sea su contexto, creo que nuestro corazón debe estar este mes, que lo usemos para reconocer y para tener un mayor acercamiento a la Biblia, ¿no? Para aquellos que tal vez en enero se prometieron leerla toda, que tal vez yo fui uno de ellos y ahí voy en la tarea, no he desfallecido. Si usted tal vez fue de esos que se prometió en enero leerla toda, bueno, retome y puede empezar desde octubre.
Sí, ya sé que estamos a mitad de mes, pero es el momento propicio. Yo creo que nunca es tarde para acercarnos a la palabra de Dios, para sembrar en este buen hábito que es la lectura, la reflexión, para escudriñar su voluntad por medio de la palabra, porque es ella la que nos revela a nuestro amado Jesús, a nuestro Padre y al Espíritu Santo, y sobre todo nos narra su forma de amar, su forma de entender a la humanidad, su forma aún de acercarse a la humanidad, y bueno, muchísimas otras historias que nos están hablando continuamente de Jesús. Quiero hacerte una pregunta: ¿cuál es tu versión favorita? Mi versión favorita es la nueva versión internacional, la NBI. Así es, a mí me encanta, y ahorita estoy leyendo bastante una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Muy, muy buena explicada, muy sencilla de entender. Y la invitación es todos ustedes, hermanos, amigos, que se acerquen a una versión que entiendan, ¿sí? Claramente que se ha aprobado por la ¿cómo se llama? Las de bíblicas, sociedades bíblicas. Eso es muy importante, ¿no? Que sea aprobado por las sociedades bíblicas, pues para tener una mayor confianza de lo que estamos leyendo, no se salga de lo que viene de parte de Dios. Pero sí los invitamos a que no se quede con la misma versión, y tal vez esa sea una de las razones por qué no le gusta, o le da pereza, o no tiene este deseo de leer, ¿cierto? Yo recuerdo que la primera vez que leí, por ejemplo, otra versión diferente, el mismo Salmo, entendí muy diferente el tema. Entonces los invitamos, ¿no? ¿Qué otra cosa podríamos hacer como para abonar a esa práctica de lectura de la Biblia? No, pues como para ponerle así un poquito de musiquita a la cosa. Sí. Hay una canción de Santiago Benavides que se llama La Biblia, sí, creo que La Biblia. Y la verdad es bastante chistosa porque en sí les voy a adelantar un poquito de lo que dice la canción, pero búsquenla y verán que es súper buena. Habla de que la Biblia estaba tan aburrida de que nadie la leía, sí, que se puso blue jeans, se pintó el cabello de colores, se puso stickers, puso DVDs. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay muchos estilos de Biblia para niños, para jóvenes, para adultos, para matrimonios. Sí. Tiene diferentes colores, diferentes letras, resaltadores, mejor dicho, súper llamativa para que la gente le encuentre realmente, le preste atención a la palabra. Entonces les recomiendo esa canción para que la busquen. Sí. La Biblia de Santiago Benavides, ¿no? Otra cosa que yo también quiero recordarles, ya como para ir finalizando, es que también podemos tener la Biblia en la aplicación en el celular, ¿no? Y esto lo hace también muy práctico de llevar en cualquier momento, ¿no? No, claramente no desvaloramos. Yo creo que lo mejor es tener una Biblia física que nos permita sacar y determinar un tiempo de nuestro día para la meditación, para la lectura, para poder subrayar, para poder estar ahí con Dios, ¿no? Escuché una frase que es que la Biblia es el único libro que se lee donde el autor está presente. Y esto es increíble, ¿no? Dios está contigo cuando la lees. Entonces, la física no se descarta, pero sí los invitamos también a tener la Biblia en su celular, ¿no? La que más usamos es la Biblia YouVersion. Entonces, esta Biblia pueden descargarla en el Play Store o en App Store, ¿no? Los que tienen Android o iPhone, depende de lo que usted tenga, y disfrutar de ahí. Simplemente ahí puede encontrar varias versiones en esa misma aplicación, hacer imágenes, subrayar, hacer planes devocionales. Entonces esa dinámica es muy interesante. Así que no hay excusa para decir que no hay cómo leer la Biblia. Dios está presente en todas partes, y la Biblia es la mejor herramienta para poder tomar buenas decisiones y ante todo conocer a Dios. Entonces, celebra este mes de octubre como el mes de la Biblia. Así es, y celebra también con tu familia, ¿no? Une a tus hijos, a los de tu casa, a acercarse más a la palabra de Dios. Por último, queremos recordarles a ustedes que hemos estado trabajando mucho en la generación de medios, en la generación de contenidos, sobre todo que venga este tema de la extensión del reino de los cielos en medio de las redes sociales, ¿no? Así es. Y Árbol de Vida no quiere quedarse atrás. Árbol de Vida quiere hacer de las redes sociales un lugar para crecer también, no solamente en ociosidad, en
en diversión o en pasar el tiempo rápidamente, sino que también sea un momento para encontrar ocasiones de encontrarnos con el Señor o edificación espiritual. Así que yo quiero aprovechar Sí. para agradecerles a ustedes que han estado desde que iniciamos en nuestra Así es. casa y han visto este proceso que hemos tenido, las equivocaciones, Sí, la sí. falta de internet, cuando nos quedamos como robots, cuando, mejor dicho, todo lo que ha pasado y ustedes nos han tenido paciencia. Realmente les agradecemos. Esto ha sido un proceso de aprendizaje, pero pues ahí vamos construyendo. Esto no termina aquí. Sí, cuando volvamos a reunir, vamos a seguir en nuestras redes sociales, así que síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Así. en YouTube y en Instagram. Allí vas a poder encontrar contenidos que vamos a ir subiendo. No se te olvide darle me gusta, compartir para que puedas llegar a muchas más personas. Así es, ¿no? Estas redes sociales se mueven de acuerdo a los seguidores que tienen, por decirlo así, nuestro perfil Árbol de Vida. Entonces los invitamos. En YouTube nos encuentran como Árbol de Vida, y lo que se debe hacer ahí es suscribirse, dar en el cajoncito rojo y en la campanita. Y en Facebook también nos pueden seguir como Iglesia Cruzada Cristiana Árbol de Vida. En Instagram nos encuentran como ICC Árbol de Vida. Ahí estaremos atentos, no se perderá nada de la información, y pues también seguiremos creciendo unos con otros. Bendiciones. Chao. Ha cambiado lo que soy, el mundo verá que eres Dios, tu poder va más allá de los cielos, eres real y estás en mí, tu amor ha cambiado lo que soy, el mundo verá que eres Dios, tu poder va más allá de los cielos. Jesús pagó el precio por nosotros y nos justificó ante el Padre. Hoy podemos decir, Él es nuestro Salvador. Canta con nosotros esta alabanza. Te adoramos, Rey. Majestad, gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó, Él es fiel. Gloria a nuestro Dios por amor, Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Santo y sublime, eres el Señor poderoso, invencible. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios en nuestras vidas. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Majestad, gloria a nuestro Rey, infinito y Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó, Él es fiel. Gloria a nuestro Dios
vivimos por amor. Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime eres el Señor, poderoso, invencible. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Hoy vamos a adorar al Santo, al merecedor de toda gloria y de toda honra. Como iglesia unimos nuestras voces para levantar su nombre. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de gloria. Dios de toda majestad. Vamos, levántalo. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Toda majestad. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda. Vamos, levanta tu voz y declara: Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Alto y sublime eres el Señor, poderoso, invencible. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestras vidas. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Alto y sublime eres el Señor, poderoso, invencible. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Alto y sublime eres el Señor, poderoso, invencible. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Señor, solo a ti adoramos, oh Rey. Para ti sea la gloria y el poder. Ahí donde está la iglesia, levante su voz, levante un clamor en su Damos nombre. gracias, Señor. Adoremos al Rey.
Has sido bueno, sido fiel, sido fiel. Vamos a cantarle al Rey de Reyes. Vamos, que tenga en este tiempo un corazón agradecido. Anhelamos conocerte, Señor. Un corazón agradecido delante de su presencia. Adora con nosotros. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradar, lo único que quiero es agradar. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradar, lo único que quiero es agradarte. Yo siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradar, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es agradar, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradar, lo único que quiero es agradar. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna.
su presencia. En Árbol de Vida sembramos con generosidad para extender el reino de los cielos. Te invitamos a hacer tus donaciones a la cuenta de ahorro a la mano 032 087 72 394 o al número DaviPlata 320 877 2394. Dios ama al que da con alegría. El mes de octubre es el mes de la Biblia y aprovechando que es el mes de la Biblia, que celebramos la Biblia, aunque la palabra de Dios todos los días debe ser para nosotros un regocijo, porque en la palabra de Dios encontramos el descanso que necesitamos, encontramos esa palabra que nos edifica, que nos construye, que nos alienta. Vamos a aprovechar entonces que este mes vamos a trabajar, gracias a Vanessa y a Santiago también que nos dieron la información del mes de la Biblia. Y sé que muchos han deseado leer la palabra en un año, sé que muchos se han propuesto tal vez en su corazón cuando comienzo de año de leer la Escritura, pero llegó este tiempo y no han logrado cumplir la meta. Pero como decía Santiago, hay que arrancar, hay que iniciar, todavía estamos a tiempo, lo puede hacer de octubre a octubre, proponerse en leer la palabra de Dios. Entonces, con base a esto, vamos a mirar en la palabra y me voy a basar sobre una parábola que ya conocemos bastante, que es la parábola del sembrador, donde dice que el sembrador salió a sembrar y regó la semilla, y la semilla hace referencia a la palabra de Dios, tanto al mensaje del evangelio. Pablo, el apóstol, decía que él no se avergonzaba del evangelio porque era poder de Dios. El salmista decía que la ley de Jehová era tan perfecta que convertía el alma. O sea que tanto la palabra en sí, leerla, o tanto escuchar el mensaje de salvación basado en Cristo Jesús, pues ambos son importantísimos para el ser humano. En Mateo capítulo 13 vamos a mirar la parábola del sembrador y el título de la enseñanza es Enemigos de la palabra en el corazón del hombre. Lo repito, enemigos de la palabra en el corazón del hombre. Y quiero dar a entender que el primer enemigo de la palabra es el diablo, porque la palabra en sí tiene un objetivo bueno. Dice que fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en toda justicia,
a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para buena obra. O sea que la palabra de Dios tiene un objetivo muy especial, pero como tiene ese objetivo, también tiene quien se oponga a la palabra, para que el ser humano, cuando tome la palabra de Dios, no la pueda atesorar ni dar fruto. Y la palabra me enseña aquí que hay al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces vamos a mirar algunos enemigos y quiero trabajar desde el versículo 18, Mateo 13, versículo 18. Dice la Escritura: oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, versículo 20, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vamos a mirar el primer enemigo. He destacado 3 enemigos de la palabra de Dios en el corazón del hombre. El primer enemigo es no entenderla. Dice el versículo 19, leamos acá por favor, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Cuando la persona no la entiende, dice ahí la misma palabra que viene el malo y la arrebata. O sea que cuando no la entiende, la semilla que fue sembrada queda expuesta, queda vulnerable, y es ahí donde el enemigo, o sea Satanás, el diablo, no sé cómo le quiera llamar, es donde toma la palabra y la roba. Ahora, he escuchado a las personas decir que les es difícil entender la Biblia. Déjame decirle que la Biblia es de fácil entendimiento, pero nuestro corazón debe ser un corazón dispuesto para entenderla, porque Dios ya no nos está hablando a través de parábolas, Dios nos habla a través de su Hijo. Y en Jesús, pues obviamente hay un conocimiento sencillo de la palabra, porque aún Jesús exaltó una vez al Padre diciendo: gracias Padre, porque aún a los niños le has mostrado, le has dado, y en ellos hay alabanza. O sea que los niños, el corazón de un niño tiene una facilidad también para comprender. O sea, la palabra es tan sencilla de comprenderla, de entenderla, como dice acá. Ahora, quiero decirle que entender es un verbo, y este verbo es transitivo. ¿Qué significa que sea un verbo transitivo? Que necesita un complemento directo para que haya una acción, que se entienda la acción. Cuando hablo de que no entiendo, pues obviamente queda inconclusa la acción. No es lo mismo cuando hablo de que hoy nadé. Usted ya por puro sentido común entiende que hice una acción. Y esa acción, el hoy nadé, no necesita de un complemento directo para que usted entienda la acción completa, y eso es un verbo intransitivo. El verbo transitivo es el que necesita un complemento. Cuando hablo de no entender, queda uno con la duda: ¿qué no entendió? Y por eso aquí el complemento directo es: no entiende la palabra, el que no entiende la palabra. Ahora, entender, encontré unos sinónimos que quiero destacar. 2 sinónimos que encontré de entender: es comprender y creer. Son los 2 sinónimos de entender. Ahora, comprender es percibir y tener una idea clara de lo que se dice, hace o sucede. Eso es comprender. Por eso cuando el Señor dice allí que el que recibe la palabra, el que la oye,
pero no la entiende, no está hablando en un sentido de que tiene que tener una revelación extraordinaria para poder tener la palabra y atesorarla en su corazón. Está hablando que puede percibir la idea de la palabra, de lo que se está diciendo, de lo que está aconteciendo o lo que está sucediendo, para poderlo aplicar a su diario vivir. O sea que cuando yo escucho un mensaje, cuando escucho la palabra o cuando leo la escritura, mi intención es comprender qué es lo que está sucediendo en ese momento para poderlo aplicar. ¿Por qué en ocasiones no entiendo? Porque dudo en lo que estoy oyendo. Por eso cuando dudo, pues me es muy difícil entender. Por ende, si yo no creo en lo que estoy escuchando, pues no me interesa comprender. Tener información no indica que lo haya comprendido. Comprender es poder aplicar de forma adecuada lo que he escuchado a cada circunstancia de mi vida. Y por eso necesito comprenderlo. O sea, si usted relaciona este pasaje, se va a dar cuenta que la palabra de Dios es tan simple pero tan efectiva. La manera del mensaje como se transmite es sencillo pero eficaz, porque la palabra de Dios es más eficaz que espada de doble filo, porque la palabra de Dios tiene la capacidad de llegar a donde otras personas no pueden llegar. Pero si en mí hay duda, si me acerco a la escritura y me acerco simplemente por observar, por ver qué palabra hay, pero cuando me acerco con la certeza de que esa palabra en la cual voy a leer va a hablar a mi vida, pues voy a comprender fácilmente y la voy a aplicar a lo que necesito en cualquier circunstancia. En Santiago hay un texto allí que me lleva a entender. En Santiago capítulo 1, versículo 19 me habla de lo que es ser hacedores de la palabra. Y es donde necesito aprender a ser hacedor de la escritura. Porque no solamente es tener la información, es cómo la aplico. Y es donde marca la diferencia. Mire que cuando Jesús dijo, aquel que no entiende la palabra, no está hablando a aquel que queda en ignorancia, está hablándole a aquel que aunque haya recibido la información y no comprendió cómo aplicarlo, entonces la semilla quedó expuesta, viene el malo y arrebata la palabra y se llevó lo que tal vez era la bendición para usted en ese momento, la palabra que necesitaba para poder Dios hablarle a su corazón e instruirlo en algo que tal vez usted necesitaba bajo esa circunstancia. En Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué impide ser hacedor de la palabra? Uno, que a veces somos tardos para oír, pero prontos para hablar. Y aquí nos indica que debemos de ser es lo contrario, ¿no? Ser prontos para oír y tardos para hablar y tardos para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y a veces la ira del hombre también detiene la semilla que fue sembrada. Tal vez a usted le llegó esa palabra, pero como se enojó en un momento de ira, entonces lo que hizo fue que la palabra no la aplicó para lo que lo necesitaba y dejó la semilla expuesta para que viniera el enemigo y le arrebatara la palabra. Dice la escritura, versículo 21, por lo cual desechen toda inmundicia y abundancia de malicia, y reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Entonces, si tú miras ¿qué impide el ser hacedor? La inmundicia, la malicia de corazón. Y nosotros debemos de comprender que cuando nos acercamos a la palabra, Jesús dijo que debíamos de ser como niños. ¿Y sabe por qué como niños? Porque un niño cree todo lo que le dicen. Un niño cree todo lo que le dicen. Ahora, sé que hay mucha gente que dirá, yo no tengo que creer todo lo que me digan. Es cierto, tenemos que analizarlo.
tenemos que analizar. Pero el mensaje del reino, la palabra de Dios, tenemos que ir con la disposición primeramente de creer y no con la malicia de a ver qué va a hablar para poder después cuestionar lo que está hablando, o tal vez lo que la palabra me va a decir para decir no me interesa escucharlo o no me interesa saber lo que la palabra me va a decir. Tengo que ir con un corazón como lo tiene el niño, de creerle a la persona a la cual le ha dicho: te voy a dar esto. Como usted como padre cuando le dice a su hijo: te quedas aquí en la casa y ahora te traigo algo, el niño cree a su palabra, y nosotros debemos de creerle a esa palabra de Dios para luego ver un resultado. Por eso dice que quitemos toda malicia y tengamos mansedumbre. Con la humildad podemos nosotros recibir la palabra. Cuando hay orgullo en el corazón, pues obviamente la palabra queda también expuesta, porque no logro entender lo que la palabra, o comprender más bien lo que la palabra me quiere enseñar. Y la semilla, aunque es buena, queda ahí a la deriva para que sea arrebatada y vuelvo a quedar como estaba antes, sin ningún tipo de conocimiento, sin mejorar ningún tipo de acción, y sigo bajo las mismas circunstancias. El segundo enemigo de la palabra en el corazón del hombre. Volvamos a Mateo capítulo 13. En Mateo 13 versículo 19 dice, el versículo 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. El segundo enemigo de la palabra en el corazón del hombre es la falta de raíz, y eso significa la perseverancia. Porque la falta de raíz, si usted mira un árbol para dar fruto necesita echar raíces. La gente cuando oye el mensaje hoy, pero no persevera, sino que deja más bien y vuelve por allá a escuchar o a leer la palabra, o el mes siguiente y todo el mes se dejó sin leer la palabra, pues es una persona que no está perseverando. Un árbol en medio de la tierra va cogiendo todos los nutrientes, y por eso la Escritura hace una analogía de que el hombre será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto a tiempo y su hoja no caerá. Porque cuando la Escritura hace esta analogía y nos compara con un árbol, o nos coloca allí en una similitud con un árbol, significa que nosotros también tenemos que echar raíces, y el echar raíz es porque la palabra de Dios que está tan cimentada en nosotros, o sea, la palabra de Dios tiene que arraigarse en nuestro interior para que no seamos circunstanciales. Dile al que está a tu lado: hay personas que son circunstanciales, y no sé si sea tu caso, que eres circunstancial. De acuerdo a la circunstancia te acerca a Dios, de acuerdo a las circunstancias le buscas, de acuerdo a las circunstancias pues aceptas ir a una iglesia, de acuerdo a las circunstancias ves un programa, de acuerdo a las circunstancias oyes una prédica, de acuerdo a las circunstancias lee la palabra, y no eres perseverante en ello. Entonces una persona circunstancial es una persona que no tiene raíces, porque la palabra no se ha arraigado en su corazón, y cualquier aflicción, cualquier problema lo desacomoda con facilidad. Y cuando vienen los momentos difíciles, entonces como no hay raíz, si tú ves un árbol que no tiene raíz, cualquier viento lo tumba, cualquier circunstancia adversa lo echa otra vez al piso. Mas aquel que persevera en la palabra, aquel que ha echado raíz, aunque venga viento fuerte, pues no va a caer. Y eso es lo importante. Jesús está diciendo que el enemigo de la palabra en el corazón del hombre es esa falta de raíz en él, o sea, esa falta de comprometerse para que la palabra siga firme en él, para que la palabra no sea algo pasajero, no sea algo circunstancial, no sea un mensaje de cada 8 días, no sea un mensaje de cada vez que voy a una iglesia o cada vez que voy a un rito espiritual. No, lo importante es que el hombre entienda que la palabra de Dios
tiene una capacidad de sembrarse en nosotros y de dar fruto. Por eso decía aquí en el pasaje que leíamos, en el último, el 23, que produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. La palabra de Dios siempre va a dar fruto. Diga conmigo, la palabra de Dios va a dar fruto. La palabra de Dios nunca se va a quedar vacía, ella vuelve y con un propósito. La palabra de Dios va a cumplir un propósito, pero aquellos que no son, que son circunstanciales, entonces se van a mover de acuerdo a las circunstancias y nunca van a echar raíces con esa palabra que tal vez oyeron, con ese mensaje que tal vez escucharon, porque la palabra de Dios muchas veces es preventiva. Tal vez el mensaje que escuchaste la semana anterior, tal vez la palabra que leíste hace unos cuantos días es algo que de pronto no estés viviendo lo que dice la palabra, pero llegará el momento en que esa palabra que recibiste allí, esa palabra de aliento, de consuelo, tal vez vendrá en un futuro para alentarte y sostenerte, pero como no está arraigada en el corazón, entonces se olvida con facilidad. Mire que ahí dice la escritura que son de corta duración, son personas que tienen momentos de impulsos, son personas de emociones, son personas que se motivan a hacerlo por un momento, pero luego dejan de hacerlo porque no hay perseverancia en ellos. No sé aquí cuántos son de ese tipo de personas que no perseveran, ni aún arrancando algo, empiezan a hacer un estudio y no perseveran y lo abandonan a la mitad. Eso también hace referencia, y la palabra de Dios muchas veces no tiene la efectividad porque la gente no es perseverante. El tercer enemigo de la palabra en el corazón del hombre, dice el versículo 22: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mira lo que dice el texto. El tercer enemigo de la palabra en el corazón del hombre es el afán y el engaño de las riquezas. ¿Cuántos se han afanado? Y sé que el afán hace parte de nuestra naturaleza porque nosotros queremos ver las cosas pronto. Hay tres respuestas que Dios da: sí, no y espere. Y lo que más nos gusta oír, sé que la gran mayoría va a decir que un sí, es lo que más nos gusta oír. Cuando nosotros tenemos una necesidad, lo que más nos interesa escuchar en el momento es un sí pronto, un auxilio pronto. Pero a veces Dios se toma su tiempo, y se toma su tiempo porque la palabra tiene que dar un fruto. Si usted mira un árbol, tú no siembras la semilla y al otro día ya vas a recibir. Tienes que esperar y tienes que ser constante, perseverando en esa palabra, orando por esa palabra, creyendo en esa palabra, porque tarde o temprano va a dar un fruto. Pero aquí dice que el afán, Jesús en Mateo 6 también habla, y le habló a sus discípulos diciendo: hombres de poca fe, porque se afanaron. Y el afán va contrario al creer, va contrario a la fe. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 31, dice: no se afanen pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Y mira lo que Jesús ya estaba diciéndole a los discípulos: el afán es contrario a la fe, el afán es un enemigo de la fe, y nosotros tenemos que aprender a confiar. El afán es un enemigo de la confianza, destruye la confianza que debemos desarrollar en Dios. Entonces el afán va y ahoga la palabra. La palabra no da el fruto, porque en medio del afán se toman decisiones, en medio del afán a veces se aceleran procesos, en medio del afán se dan unos pasos de los cuales ayudamos a Dios, y Dios no necesita ayuda. Dios es un Dios tan poderoso y soberano que todo lo tiene determinado
en un momento perfecto, porque Dios es perfecto. Dios no obra y espera a ver qué va a suceder. Dios obra de una manera que cada cosa que va haciendo la va entretejiendo para luego tener un resultado de bien, un resultado de bendición. Por eso dice la Escritura que sus pensamientos son de bien y no de mal. Dios obra de una manera tan especial que nosotros a veces no logramos comprenderlo, no logramos entenderlo, pero si nosotros lo creemos, entonces al creerlo ya nos queda fácil entonces tener la certeza de que Dios va a obrar en ese momento determinado. Y cuando Dios obra en el momento determinado, entonces dejaremos de estar afanados y dejaremos de estar metiéndonos en problemas, porque a veces nos metemos en problemas por nuestro afán, y más que todo el afán a las riquezas. Sé que todo ser humano quiere tener economía, porque pues dicen, ¿no?, que sin el dinero pues no hay poder, pero déjame decirte que nosotros los creyentes tenemos un poder que pesa más que cualquier dinero. Aún la sabiduría dice que pesa más que el oro, y nosotros tenemos que entenderlo, que en el Señor tenemos mucho más que cualquier riquezas. Pero por eso Jesús dijo: busquen el reino de los cielos y su justicia, y las cosas añadidas van a llegar a su vida. Entonces no tenemos que permitir que el afán ahogue la palabra de Dios. Si tienes una promesa, no la ahogues con el afán. Si tienes una palabra de parte de Dios, no la ahogues con el afán. Tal vez en diciembre recibiste una palabra, tal vez en diciembre leíste la Escritura y había un mensaje claro para tu vida, pero ya estamos a octubre y todavía estás afanado por esa palabra porque no has visto resultado. Pensaste tal vez que en el 2020, comenzando el año, iba a haber una respuesta de Dios, esa palabra se iba a cumplir, pero Dios se toma su tiempo. Acuérdese Abraham, que Dios le dio la promesa del hijo y fueron casi 20 años esperando y esperando y esperando y esperando, y esperar 20 años no es fácil, pero de todas maneras dice que él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, si tú tienes una palabra de parte de Dios, manténla firme y no permitas que el afán y el deseo de las riquezas, dice un proverbio, que aquel que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. O sea que aquel que a veces busca la riqueza pronto terminará haciendo un negocio mal, terminará dando una firma equivocada, terminará tal vez pasando por encima de otros, terminará tal vez haciendo malas transacciones o pidiendo créditos y después no podrá pagar. Aquel que se apresura a enriquecerse no hará las cosas con sabiduría ni entendimiento. Entonces, recapitulamos para terminar. 3 enemigos de la palabra en el corazón del hombre. 1, no entenderla. Y el no entenderla no quiere decir que se quede en ignorancia. El no entenderla es muchas veces no comprender o no tener una idea clara de lo que se dice, lo que se hace o sucede con la palabra. Es el no comprender también, el no entenderla, también les hablé del creer. La palabra del creer es nosotros tener la certeza de quién lo está diciendo, y el que lo está diciendo es el autor y consumador de la fe. Es Dios, que es el encargado de diseñar todo esto, aunque los hombres, y es cierto, hay gente que dice es que eso lo escribieron hombres, y lo tuvieron que escribir hombres, pero fueron inspirados por Dios, y yo tengo que creer en esa inspiración divina. David decía: la suma de tu palabra es verdad. Y si tú crees que esta palabra es verdad, entonces escribe allí: yo creo que esa palabra es verdad, y coloca amén, yo creo que esa palabra es verdad. Entonces, si tú caminas en la verdad, vas a creerle a la verdad y vas a andar en esa verdad. Les dije a ustedes que el antónimo de creer es dudar. Entonces, cuando yo dudo, pues no voy a comprender. Que tener información no indica que lo he comprendido, porque hay gente que tiene mucha información de la Biblia, pero no han comprendido la verdad de la Biblia, que es lo más importante. Comprender es poder aplicarla de forma adecuada a cada circunstancia de la vida. La segunda que le dije a ustedes del enemigo de la palabra es la falta de raíz, o sea, es ser circunstancial, cuando el Señor necesita que no seamos de corta duración. Si Dios
te está permitiendo oír un mensaje de salvación, es porque Dios quiere hacer de ti una obra nueva. Dios quiere transformar tu vida y quiere darte una palabra para que tú te mantengas firme y no seas de corta duración, que no seas inconstante en tus caminos, que cambies el ser inconstante y dejar todo a medias, dejar todo a mitad. Dios es un Dios perfecto, que la buena obra que Él empezó la perfecciona, dice, y la obra que empezó en nosotros la va a perfeccionar. Y lo tercero que te dije es que el afán y el engaño de las riquezas es el tercer enemigo que ahoga la palabra. Y aquí el texto dice, pues termino con este: mas el que fue sembrado en buena tierra, versículo 23, este es el que oye y entiende. Y espero que tú seas de los que oyes y entiendes la palabra, que la comprendes y la aplicas en tu diario vivir, y da fruto. Si tú la oyes y la comprendes, ¿el resultado cuál es? Fruto. No puedes decir que entiendes la palabra y sigues la vida sin dar fruto. No, necesariamente vas a dar fruto. Es una obligación, diría yo, dar fruto. Y no una obligación porque te veas obligado, sino que la misma palabra produce en nosotros el efecto de dar fruto. Y va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y así como les dije en una prédica anterior, tengo que estar contento y aprender contentamiento. Y si aprendo contentamiento, daré fruto. Si doy al 30, gócese con eso. Si da al 60, gócese con eso. Pero si da al 100, siéntase más gozoso. Lo importante es que la misma palabra produce en nosotros ese efecto, ese resultado de dar fruto. Y aquel que se considera buena tierra, mire sus frutos, mire su vida y puede analizar. Si no tiene frutos, entonces devuélvase un poquito y diga: ¿dónde estoy? ¿Qué enemigo me está robando la palabra? ¿Qué enemigo me está atacando y me está impidiendo alcanzar lo que la palabra dice que debo alcanzar? ¿Y por qué este Mateo 13? Porque Jesús dijo a sus discípulos: si no comprenden esta parábola, mucho menos van a comprender las otras parábolas. Por eso este texto lo tomé para podernos enfocar, que si nosotros entendemos en qué lugar estamos, las otras parábolas las vamos a comprender mucho más y vamos a caminar en base a ellas. Oremos en este tiempo. Padre, te doy gracias por la palabra que ha sido predicada en este día. El evangelio del reino de los cielos es un evangelio fácil de comprender. Es fácil porque además está diseñado de una manera tan sencilla, pero tú nos diste de tu Santo Espíritu también para comprenderlo. No tenemos excusa porque la palabra dice que no está en los cielos para que alguien diga: ¿quién va a ir hasta allá para bajarlo? Tampoco está allí en lo más profundo para decir quién lo va a subir. El evangelio tú lo has puesto en nuestro corazón, lo has puesto delante de nosotros, y la palabra está diseñada de tal forma para que la podamos comprender. Pero hay enemigos que afectan la palabra en nuestro corazón, porque la semilla es buena, pero veíamos en estos pasajes de cómo el diablo arrebata, de cómo la falta de raíz, el ser de corta duración, hace que la palabra también se seque, y cómo el afán y la angustia ahoga la palabra. Necesitamos, Señor, caminar con perseverancia, y te pido por los oyentes en este tiempo que puedan recibir esta palabra y que atesoren en su corazón y que no permitan que haya algo que les robe lo que fue sembrado. Que en su corazón esté la posibilidad de creer para que asimismo puedan percibir y tener una idea clara de lo que se dice, de lo que se hace o lo que sucede, para que lo apliquen en su diario vivir. Que no quede en una información más, porque esa información no determina que hayamos comprendido. Cuando comprendo la palabra me vuelvo hacedor de ella,
Y cuando camino, Señor, en base a la palabra, cuando doy los pasos, convencido de que cada palabra me está guiando, entonces podré dar un resultado, y el resultado es un fruto. Y ese fruto, Señor, lo veremos para gloria y honra de tu nombre, al 30, al 60 y al 100 por uno. Hoy te doy gracias por cada oyente, gracias por aquel que vio este mensaje y por aquel, Señor, que lo quiera atesorar en su corazón y puede decir: soy buena tierra porque estoy dando fruto y voy a dar más y más fruto en mi vida. Amén y amén. Bueno, que el Señor me los continúe bendiciendo, paz y gracia sobre tu vida, y recuerda que si tú quieres ser una buena tierra, hay que perseverar, hay que creer en la palabra, hay que comprenderla para poderla vivir. Y eso dará como resultado el fruto que la misma palabra va a producir en cada uno de nosotros. Que el Señor me los continúe bendiciendo. No consigo entender, es un misterio para mí. Aun sin verte, oh Señor, sé que estás aquí. Aunque el mundo te niegue, Señor, tu verdad transforma quien yo soy. Me salvaste y con tu amor me revelaste que eres Dios. Eres real y estás en mí. Tu amor ha cambiado lo que soy. El mundo verá que eres Dios. Tu poder va más allá de los cielos. Eres real y estás en mí. Tu amor ha cambiado lo que soy. El mundo verá que eres Dios. Tu poder va más allá de los cielos. No consigo entender, es un misterio para mí. Aun sin verte, oh Señor, sé que estás